Según nuestra legislación, las elecciones son las estimadas para un solo día y vienes a depositar el voto de manera presencial. ¿Y eso es de qué hora a qué hora se puede votar? Iniciamos las elecciones a partir de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Okay. Únicamente son elecciones. Están participando 10 candidatos y hay 34 partidos políticos participando en esta fiesta electoral, les llamamos nosotros. Si hay 10, si hay 34 partidos, entonces varios partidos se unen para representar una persona. Sí. Okay. Hay cuestión también de primera ronda, segunda ronda, como hay en los países latinos, si 2 o 3 personas, candidatos, no logran conseguir una cantidad de votos de porcentaje. ¿O? No, en Venezuela solamente se maneja un solo día de contienda electoral y va a ganar el que se sabe en el mismo día, debido a que nosotros en el consulado está compuesto por 3 mesas electorales. Cada mesa electoral está conformada con un presidente o presidenta de mesa, miembro o miembra, un secretario o secretaria. Adicionalmente a eso, hay un testigo de mesa por cada partido político que esté participando. Entonces, en el momento de que se cierra el centro de votación, porque ya no hayan más electores o electoras, se hace el conteo manual, porque en el exterior el voto es manual, no es electrónico, como en Venezuela. Okay. Entonces, se hace la contabilización por cada mesa electoral, se sabe ya quién en el centro de votación pues obtuvo la mayor puntaje. Que cuando hay votaciones masivas y tú tienes un horario específico, como es el que está establecido ahora mismo por el CNE, que es hasta las 6 de la tarde, estos horarios se pueden extender. Por tanto, si continúan electores o electoras en las colas afuera de los centros de votación. Okay. Entonces, con base a eso, es difícil estimar la fecha del cierre total para hacer el conteo del proceso como tal. En primer lugar, quería pues aclararle a los electores y electoras connacionales nuestros que estén habilitados para votar, que el centro de votación que les aparece en el CNE cuando se buscan por su número de cédula no es el correcto. Realmente las elecciones son en Tanquiflip número 6 en la sede consular que actualmente estamos operando. Y bueno, hacer un llamado a todos los connacionales a que vengan a ejercer su derecho al voto el día 28 de julio a partir de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Está de más decirle pues que de manera cívica, respetuosa, que estamos en una fiesta electoral, que lo veamos de esa manera.